Brasil cantando ahí con todos los jóvenes, imagínense nada más. Ya he estado aquí en la bella ciudad de Tijuana y por ahí viene, creo, en agosto, en septiembre. Vamos a ver qué podemos tener con él, algún evento pro radio, porque por ahí tiene un spot también, este gran cantante católico John Carlo. Canto de entrada, confianza, confianza yo tendré. Vamos a empezar con unos nombres y vamos a ir relacionando y vamos a ir metiéndonos ya, ahora sí, en materia. Abraham. ¿Quién era Abraham? Jacob, Josué, José, Moisés, Judas Macabeo, San Ignacio, Jeremías, Lázaro, Marta, María, el rey David, San Francisco de Asís, Santa Teresa, Pedro, Santiago, Juan, San Juan Bosco, Juan Pablo II, Junípero Serra, José María Escrivá, San Antonio. ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Qué crees que tienen en común? ¿Que eran santos? Puede ser. ¿Que eran hijos de Dios? También puede ser. Pero tienen algo más en común. Esos grandes personajes, así lo voy a poner tal cual, grandes personajes de la Biblia, muchos, y otros que no están en la Biblia, grandes santos, grandes personajes también, fueron personas comunes y corrientes que respiraban, que nacieron, crecieron, algunos se multiplicaron y murieron. Ordinarios, pero que hicieron una vida extraordinaria, porque todas estas personas tenían algo en común. Los personajes de la Biblia y los personajes de la vida. Algo en común. ¿Qué es lo que tenían en común? Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenían en común que eran personas que, como decía el canto, confiaban de todo corazón en Dios. Tenían puesta su confianza en Dios. A lo mejor en un momento de su vida no. Hubo momentos en que dudaron, hubo momentos en que se alejaron, en que vivían apartados, tal vez algunos de ellos. Hubo momentos en que sí hubo algo por ahí. Me viene a la memoria Moisés, por ejemplo, que toca 2 veces la piedra, ¿no? Y por eso no entra en la tierra prometida. Tiene una consecuencia, pero tuvo mucha confianza a pesar de esa falla que tuvo. Y yo creo que cada uno de los personajes y cada uno de los santos tuvo mucha confianza también a pesar de las fallas que hayan tenido. Eso es lo que tienen en común. Son y fueron grandes personajes que tuvieron confianza en Dios. Confiaban de todo corazón en Dios. Y de eso quiero hablarte. Ellos tenían su confianza depositada en el Señor, en nadie más que en Dios. A lo mejor en un tiempo tuvieron depositada su confianza en el dinero, que hablaremos de eso ahorita más adelante, o en su poderío, que hablaremos de eso más adelante, o en otra cosa tenían su confianza puesta, en sus placeres, que hablaremos de eso más adelante. Ahí viene el rey David, que va a ser un ejemplo clave. Vamos a empezar con una pregunta. ¿En quién o en qué confiamos nosotros? ¿En qué o en quién confías tú? ¿En qué o en quién confío yo? Si la historia de la iglesia rica y sustanciosa me dice que yo debo de tener confianza en Dios, me dice que para estar cerca de Dios debo de dejarme y desprenderme de mí y tener confianza en Él, ¿yo en quién confío? Yo que soy un hombre de Dios, tú que eres una mujer de Dios, tú que eres un hombre de Dios, ¿en quién tienes depositada tu confianza? Primera falla. A veces confiamos en nosotros mismos. ¿Porque somos inteligentes? Sí, wow, qué inteligentes somos. Hay quienes pueden manipular personas, hay quienes pueden gobernar a base de la corrupción.
Hay quienes pueden mover masas, multitudes, lavarles el coco, hacerles un coco wash, como dirán los jóvenes. Hay quienes tienen una confianza en ellos mismos porque son sumamente inteligentes, porque son manipuladores, porque son obsesivos, porque a los débiles los embaucan. Ahí vemos cuántos falsos pastores vestidos con piel de oveja, lobos rapaces, andan engañando al pueblo, profesando fes distintas y diferentes a la única y verdadera que viene y procede de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica. ¿Cuántos hay que confían en ellos mismos? ¿Cuántos hay que no creen en Dios? ¿Cuántos hay que dicen, yo creo en lo que tengo porque yo me lo he ganado con el sudor de mi frente? Y a veces es con el sudor del de enfrente, ¿no? Pero yo creo en eso porque yo soy inteligente, porque yo he podido, porque yo he luchado, porque no le importa si ha pisoteado, si ha humillado para estar en el lugar que está. Él tiene su confianza en él mismo, y a veces nosotros también. ¿Confiamos en nosotros mismos? ¿Creemos que podemos nosotros mismos? ¿Creemos que no necesitamos a Dios para cambiar y para empezar de nuevo? Estamos bien equivocados, porque cada día que pasa les aseguro que vivimos muchas veces una vida de mediocridad en cuanto a nuestra relación con Dios. Entonces, no confiemos en nosotros mismos. Dice el libro de Proverbios, estoy abriendo mi Biblia, en el capítulo 28, Proverbios 28, en el verso 26, Proverbios 28, 26, dice algo muy bonito. El que solo cree en su parecer es un imbécil. Así dice la palabra de Dios en mi Biblia de Latinoamérica, tal cual, no estoy poniendo ni quitando. El que solo cree en su parecer es un imbécil. El que actúa con sabiduría saldrá adelante. Nos dice otra versión que se oye menos fea: el que confía en su propio corazón es un necio. Entonces, ¿debemos de confiar en nosotros mismos? Por supuesto que no. ¿En quién han depositado su confianza estos grandes santos, estas grandes personas que han logrado lo mismo que muchos, pero sin manipular? Lo mismo que otros o más, porque es en el ramo o en el ámbito espiritual. Han logrado tantas cosas porque han depositado su confianza en Dios, porque todo lo han dejado y han seguido al Señor. En Él han puesto su confianza, nunca en ellos mismos. Vamos a seguir hablando de esto, queridos hermanos, cuando regresemos después de un breve corte. En un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día.
Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, y ya recibí el primer mensaje por Facebook. Quiero decirles que estamos aquí en este vicio que se llama Facebook, y quiero mandarle un saludo a mi esposa que me está escuchando, y pues hay que mandarle un saludito porque está enfermita, se siente mal, hay que consentirla, hay que chiquearla y todo lo demás. Un saludo a Susi y a todos ustedes que nos están sintonizando. Dios les bendiga y gracias por escuchar Koinonia Radio. Estamos hablando de la confianza, pero fíjense que ahorita, antes de irnos a corte, estaba pensando yo que muchos de los personajes que les nombré, que les mencioné, han sido ejemplos de confianza. Pero algunos de ellos batallaron, no crean. Es parte de nuestra humanidad. Es difícil arrojarse totalmente a los brazos de Dios. Es muy difícil porque hay muchas ataduras que nosotros llevamos. Hay muchas cosas que no nos permiten soltarnos totalmente. Yo estoy convencido de algo. Yo me imagino una escena donde San Francisco de Asís se desprende de sus vestiduras frente de su padre y de muchas personalidades que estaban ahí. Se queda totalmente desnudo, no porque estuviera loco. Sí estaba loco, pero estaba loco por el Señor. No porque fuera una persona que le gustara exhibirse, nunca lo hizo en ese sentido. Lo hizo en el sentido de desprenderse y despojarse de todo para entregarse completamente al Señor. No anduvo por la vida desnudo. Pero qué difícil es desprenderse totalmente. Hay algunos santos que sí nos ponen el ejemplo, nos ponen la muestra y lo hacen. Pero no crean ustedes que todo es fácil. Aún en la vida de ellos, que ya son un ejemplo para nosotros, porque ya murieron y podemos estar totalmente seguros y convencidos de que están en la presencia de Dios por su vida que llevaron de santidad en el último momento de su vida y porque Dios tuvo misericordia de ellos. En la vida real patalearon. En la vida real sufrieron. En la vida real eran exactamente igual de carne y hueso como tú y como yo. Personas inmaduras, personas con sus ideales, personas que a veces no le creían a Dios, todo lo que les decía. En un momento se fueron purificando, fueron entendiendo, fueron comprendiendo poco a poco. La vida espiritual es un proceso. ¡Sas! Tienes una conversión en un retiro y sientes que se cae la venda de tus ojos y empiezas a vivir de una vida diferente. Claro que sí, y hay personas enamoradísimas y que se acercan a Dios y que tenían 20,000 años sin confesarse y luego de repente les da por el enamoramiento y dicen voy a empezar de nuevo y empiezan con Dios, pero empiezan una vida de lucha más tremenda todavía, porque son almas elegidas por Dios como tú y como yo. Somos almas elegidas por Dios. Entonces empiezan, pero empiezan a crecer, pero a la vez hay tropiezos, pero a la vez hay luchas. Ahorita mencionaba a Pedro, a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, aquellos que quisieron estar uno a la derecha y otro a la izquierda porque la mamá así quería, así lo peticionó. Aquel Pedro, ¿cómo era aquel Pedro? Negó a Jesús. Qué curioso. Ese Pedro que andaba con Jesús no tuvo las suficientes agallas o los pantalones, le dio miedo morir en un momento. Ya después no le dio miedo. Tenía que venir a ser confirmado por el Espíritu Santo para poder entonces sí salir y predicar con poder y andar sanando enfermos al igual que Jesús, y todo lo que aprendió lo andaba haciendo. Pero en un momento lo negó. Ahí estaba el rey David, aquel hombrecito de corazón grande, que no tuvo miedo y se enfrentó contra aquel filisteo, aquel grandote, aquel Goliat, y aquel con su ondita nada más y un par de guijarros, un par de piedras, y le dan toda la chapa al Goliat. Y lo levantan y lo coronan y llega a ser rey y es alguien muy respetable y es alguien que inclusive empieza a fabricar instrumentos de música, es alguien que le gustaba la alabanza, que se desprendía también de sus vestiduras para poder alabar al Señor, para poder estar ahí gozoso en la alabanza. La alabanza es de tiempos antiguos, no crea que es algo nuevo e inventado recientemente por los carismáticos, para nada, o los pentecostales o todos esos, nada, viene desde antes. La hermana de Moisés y de Aarón, Miriam se llamaba, era la encargada del grupo de danza. Lea la Biblia y aprenda, pero bueno, ese es otro tema. También aquel dudó, no dudó,
le falló al Señor. Ese David se enamoró, se entusiasmó. ¿En quién tenía puesta su confianza en ese momento? En él mismo. Lo cegó la pasión y dejó de tener la confianza en Dios. Pero luego se arrepintió porque sabía que había fallado y vuelve a tener la confianza en Dios y escribe uno de los salmos más hermosos que tenemos, el Miserere, el Salmo de la Misericordia. Y así le podemos seguir. Aquí en la lista no incluía San Pablo. Ay, ese Pablo es un ejemplo perfecto y grande para nosotros de que él tenía puesta su confianza en lo que le habían enseñado. Sí creía en Dios, pero en un Dios que él había conocido, no en el Dios vivo y verdadero. Josué, Judas Macabeo, San Ignacio, todos ellos fueron personas que tuvieron que luchar y ser constantes. Y fue la constancia y la perseverancia lo que los llevó a tener esa confianza que necesitaban de depositar todo solamente en Dios. Les hablaba ahorita de San Francisco de Asís. ¿Qué tal que todos nos desprendiéramos? ¿Qué tal que todos estuviéramos convencidos verdaderamente del Evangelio? ¿Qué tal que todos nos despojáramos de nuestros orgullos porque somos orgullosos? De nuestras soberbias porque somos soberbios. De nuestro pecado porque somos pecadores. ¿Qué tal que todos nos decidiéramos de una buena vez a decirle que sí al Señor? ¿A poco no cambiaría el mundo? ¿A poco no cambiaría nuestro entorno? ¿A poco no cambiaría todo lo que nos rodea? ¿A poco no cambiaría nuestra propia relación con Dios? Señor, me entrego a ti totalmente, sin límites. Haz de mí, Señor, tu santa voluntad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sería la vida de diferente? De eso estoy hablando. De tener la confianza puesta en el Señor. ¿Y nos falta? Sí, nos falta. ¿Tenemos que crecer? Tenemos que crecer. Pero no podemos quedarnos atorados, porque una cosa es ir en crecimiento. Una cosa es dar un pasito a la vez y luego otro pasito a la vez en la fe. Y otra cosa es volvernos flojos y perezosos en la vida espiritual y pensar que mañana voy a cambiar para lo mismo pensar mañana. Como dice la liturgia de las horas, ¿no? No, debemos de entender que solamente poniendo nuestra confianza en Dios es como vamos a poder vivir una vida mejor todavía. Si tu vida es buena, imagínate más confianza en Dios. No confiemos en nosotros mismos. La mayoría de la gente confía en ella misma. De verdad, la mayoría de la gente no tiene a Dios en primer lugar. Dios está en un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto lugar en su vida. Viven de acuerdo, se vive de acuerdo a lo que se piensa, ¿no? La mayoría de la gente es así, ¿no es cierto? Viven de acuerdo a lo que ellos piensan, sin hacer caso de lo que Dios nos dice en su palabra. Y es que somos duros de corazón. ¿Cuántas veces no llega el papá y la mamá y te dice: hijo, esto, hijo, no vivas en amaciato, hijo, cásate por la iglesia, hijo, confiésate? Desde que somos niños, adolescentes, jóvenes, hasta que somos viejos, adultos y arrugados. Hijo esto, hijo lo otro. Y no hacemos caso, no nos centra el mensaje. Somos bien renuentes a aceptar lo que nos viene de Dios a través de lo que nos dicen los demás. No hacemos caso de lo que Dios nos dice. No se confía en Dios. Se confía en el propio corazón, Se tiene una falsa confianza de que el día de mañana todo va a cambiar. Muchos jóvenes dicen, yo lo he escuchado, creo que yo mismo lo viví, no sé tú. Ya cambiaré cuando sea grande. Ahorita soy joven y debo de disfrutar la vida y debo de disfrutar mis energías y debo de salir con mis amigos y debo de ir a esto y debo de hacer lo otro. Ya después cambiaré. Qué equivocados. Por eso hay pocas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Por eso hay poco, porque nosotros no le hemos enseñado a nuestros hijos a que amen a Dios, porque Él los ama. Hoy lo preguntaba a una de las samaritanas que dio el tema en el desayuno de la escondida. ¿A quién de ustedes, dijo? ¿A quién de ustedes su papá le dijo que ustedes tenían un Padre lleno de amor, un Dios de amor y de misericordia que los amaba? Y nadie levantaba la mano, porque no estamos acostumbrados a eso. Entonces vamos creciendo y nos vamos haciendo renuentes, les decía. No queremos nada.
Hay que vivir la vida ahorita. Queremos vivir conforme vive el mundo. Queremos hacer lo que hacen los demás. Y no tenemos puesta nuestra confianza en Dios, sino en nosotros mismos, en nuestro propio corazón. No confiamos en Dios. Tenemos a veces más alto el concepto en nosotros mismos que en Dios. Como dice la palabra de Dios, son sabios en su propia opinión. Yo no sé tú, querido hermano. No sé tú. Pero hay gente como yo que nunca se equivoca. Yo nunca me equivoco. Yo siempre debo de tener la razón. Mis ideas siempre son las mejores. Si no hacen lo que yo digo, está mal. Si no hacen caso a mis críticas, que a veces no son constructivas, sino destructivas, están mal. Si no hacen lo que yo digo, me siento que me han ofendido. ¿En quién tengo puesta mi confianza? En mi inteligencia. Cuando la verdadera inteligencia es un don del Espíritu Santo que viene de Dios. Y la verdadera inteligencia, me decía alguien por ahí, conforme va pasando el tiempo, se tiene que ir convirtiendo en sabiduría. Y entonces quiere decir que hay una persona que ha conocido y que está conociendo al Señor. Pero solamente hasta entonces, no antes. Hay que vivir un proceso. Hay que vivir un proceso. Jóvenes, no tengan miedo. Matrimonios, no tengan miedo. Personas solas, solteros, viudos, divorciados, con un matrimonio de fracaso, no tengan miedo. Volvamos a depositar nuestra confianza en el que se la merece, solamente Él, que es Dios Padre Todopoderoso. Vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes formas de llamarle al aborto problema. ¿El aborto será un problema científico, político o social? ¿Usted qué piensa? Bueno, científico no, porque la ciencia no tiene color, no tiene... es decir, el deber ser no le corresponde a la ciencia, le corresponde el ser, pero no el deber ser. El de ser del hombre, el deber ser se lo pone el hombre. Más bien son problemas políticos, sociales, ¿verdad? En que sean sociales, sobre todo, en que se ha mezclado mucho el materialismo, la increencia de Dios, la falta de respeto a la dignidad humana, lo que causa, y esto lo han causado verdaderos apóstoles, entre paréntesis, que propagan esto. Difícilmente entiende uno, pero los hay. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos hablando de la confianza en Dios. Y estamos hablando de que muchas veces, neciamente, tontamente, depositamos nuestra confianza en nosotros mismos. Fíjense que hay una parábola que a mí me encanta, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 y siguientes. Y ustedes ya la conocen, nada más les voy a leer el título y van a decir, sí la conozco.
El fariseo y el publicano. Jesús, dice la palabra de Dios, Jesús dijo esta parábola por algunos, a ver si les suena parecido con lo que estamos hablando, por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. O sea, ¿en quién tenían depositada su confianza esos? En ellos mismos, porque ellos creían que estaban bien, ellos confiaban en que estaban bien. Entonces Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos y adúlteros, o como ese publicano, y señalaba al publicano que estaba ahí. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto el publicano, la otra historia, se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo, dice Jesús, que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. El que cree en él mismo es un necio, decíamos ahorita que decía el proverbio. El que cree en él mismo es alguien que se está engañando, como este fariseo. Sin embargo, el que tiene su confianza en Dios, cuando tienes confianza en Dios, es porque has entendido, porque has aprendido que con tus propias fuerzas no puedes. Entonces dices, necesito a Dios. Eso es tener confianza en Dios. Y la diferencia es que aquel pobre pecador, aquel publicano, aquel como yo, dijo: Señor, yo soy un pecador. Pero a lo mejor decía: tú puedes cambiar mi corazón, tú puedes cambiar mi vida, tú puedes cambiar mi manera de ser, tú puedes cambiar, Señor, tú puedes cambiarme. No oró a Dios el primero, Quería informarle a Dios lo bueno que era. No le estaba orando, no le estaba pidiendo, no le estaba dando gracias en realidad, aunque dice: te doy gracias, Señor. Estaba diciendo: mira nomás qué chulada de más pinto soy yo. Mira nomás, Señor. ¿Y qué pidió el otro? Pidió misericordia. ¿Qué pidió el primero en su oración? ¿Confiaba en Dios? ¿Le pidió algo a Dios? ¿Qué quería recibir de Dios? Nada. No pedía nada. No necesitaba nada. Mucho menos el perdón. Jamás dice: perdóname. Te doy gracias, Señor, porque ayuno, porque hago esto, porque hago lo otro, porque no soy como aquel, porque esto, porque el otro. Era un santurrón, ¿no? Y el otro, pues el otro sí que estaba pidiendo. Debemos entender que en la oración es donde nosotros, en nuestra oración personal, particular, en nuestra oración que debemos de tener con Dios, es donde vamos a ir entendiendo y es donde vamos a ir depositando también nuestra confianza en Dios. ¿Por quién debo orar? Cuando hago mi oración, ¿por quién debo orar? ¿Por mí mismo? Ya vimos con el fariseo, Yo estoy convencido de algo, queridos hermanos. La mejor oración, aparte de la alabanza, obviamente la alabanza, loar, exaltar, bendecir el nombre del Señor, glorificar el nombre del Señor con las palabras, eso por supuesto es una super oración. Pero la mejor oración que yo debo hacer, porque a veces nada más pido, porque a veces nada más exijo, la mejor oración que yo puedo tener es la oración de intercesión. ¿Cómo es esto? Cuando yo le pido a Dios por mi hermano, cuando yo le pido a Dios por el joven que necesita, cuando yo le pido a Dios por el matrimonio que se está destrozando, que se está desuniendo, ahí es cuando Dios escucha mi oración, porque brinco de nivel, por así decirlo. Dejo de pedir para mí para pedir por los demás, y esa es la oración que Dios sí escucha. La oración que Dios escucha también es la de los enfermos. Por eso yo debo de pedir también por los enfermos, ¿no?
Por los pobres, también. Por los débiles, claro que sí. Por los perdidos, por supuesto. Pero ¿quién más necesita mi oración? Yo mismo también. Yo mismo. También debo de pedir pan para mí. Es válido tener esa confianza de que Dios va a proveer. Te pido, Señor, que no falte lo necesario, casa, comida y sustento, como dice la oración. Perdón. El perdón es personal y debo de pedirlo yo y debo de pedírselo a Dios. Perdóname, Señor, por mis ofensas, por mis pecados, por todo lo que hago. Debo de pedir también que el Señor me dirija, que dirija mis pasos. Debo de pedir también por mi dominio, que Él venga a fortalecerme. ¿Cuándo? Cuando yo estoy tentado al pecado, cuando yo estoy tentado al vicio, debo de pedirle al Señor la fuerza, la gracia, la valentía, la fortaleza para no caer en la tentación. Soy tentado, sí, pero no debo de permitir. Acuérdese, el pecado no es sentir. Uno siente ganas de esto, uno siente ganas de aquello. Somos humanos y el cuerpo pide también, pero no hay que darle al cuerpo todo lo que pide. Como dicen, el pecado no es el sentir. El pecado es el consentir. Ay, me voy a dar este lujito ahorita que nadie me ve. Ahorita voy a hacer esto, ahorita que estoy solito. Ahorita voy a hacer aquello, o pienso esto, o hago lo otro, porque nadie me ve, porque ¿qué tiene? O porque estoy con un amigo. Nada de eso. También debo de pedir entonces dirección para mí. Quiero decirles algo. Debemos entender que somos nosotros mismos los más necesitados de la gracia de Dios. Los más necesitados somos nosotros. Estamos necesitados de todo y solamente Dios nos puede ayudar, pero cada uno de nosotros debemos de ponernos en ese nivel, pensar que somos los más necesitados. Porque si pensamos que ya lo tenemos todo, entonces quiere decir que no necesitamos a Dios. ¿Tenemos una vida perfecta? Pregunto. ¿Tenemos un matrimonio perfecto? Pregunto. ¿Tenemos una vida de oración perfecta, una vida contemplativa perfecta? ¿Tenemos una buena relación con toda la gente que nos rodea? ¿A todos les caemos muy bien? ¿Somos los mejores? No. Somos bien desperfectos. Así como escuchó. Somos bien desperfectos. Entonces yo, su servidor, usted, tenemos que ponernos en un lugar que digamos, necesito tener más confianza en Dios que en mí mismo. Tener más confianza en Dios que en mí mismo. Solamente teniendo esa confianza en Dios, Dios mismo me va a ayudar. Dios mismo me va a ayudar. Y no nada más como el fariseo de que yo, que mí, que mis, que mí. No. No hablarle nada más en primera persona a Dios. También es válido decirle que necesito, pero que sea para el bien de los demás. Si soy una persona bien corajuda y luego ando ofendiendo a mis hijos, Señor, permíteme que yo cambie para que pueda amar a mis hijos. Si soy una persona ofensiva que me transformo en la calle, Señor, permíteme que sea más medido y más ecuánime, Señor, para ser un buen testimonio para los demás. Para eso se pide. Entonces, no tengamos puesta nuestra confianza en nosotros mismos porque seremos necios o, como decía la palabra de Dios, tal cual el proverbio eso que leímos, seremos imbéciles. Así decía. El que tiene su confianza puesta en sí mismo es un imbécil. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no es alguien que esté razonando. Qué feo se oye, pero así decía. A veces depositamos nuestra confianza en el hombre. A veces somos tan borregos que necesitamos que alguien nos guíe. Si alguien no toma la batuta, si alguien no toma el liderazgo, no lo asume, los demás no hacemos nada. Me decía alguien a mí, no, yo estoy aquí para lo que me digan. Lo que me digan, yo voy a hacer. Borrego. Tiene también la iniciativa que le da el ser hijo de Dios y debe de tenerla. Entonces también no vamos a confiar en el hombre. No vamos a confiar en el hombre, pero también vamos a confiar en que Dios deposita en nosotros grandes riquezas, sus talentos, sus carismas, sus dones, muchas cualidades que hemos recibido de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, verso 23. Yo sé, Señor,
Así dice: yo sé, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni está en poder del caminante dirigir sus propios pasos. Este es Jeremías. Este es uno que reconoce al Señor. Que también tuvo miedo, también tenía miedo. Pero podemos ver en el capítulo 1 que le dice el Señor unas palabras hermosas, ¿no? Que yo me las apropio. Antes de que tú nacieras, yo ya te conocía y te destiné a ser profeta de las naciones. Así le dice a Jeremías. Pero ¿cómo, Señor? Si que soy solo un muchacho, no me digas que eres un muchacho. Irás a donde yo te mande y dirás lo que yo diga. Esa era la confianza que Dios le estaba pidiendo. No en él, en que era un muchacho. Yo pondré palabras en tu boca. Así es la confianza que debemos de tener en el Señor. Jeremías 10:23, para que lo lea en su casa. Entonces imagínate, ¿en quién debemos de poner nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? No. ¿En el hombre? No. ¿Debemos de pedir por nosotros? Sí, pero para que sea un beneficio para los demás, siempre confiando en que Dios le da a sus hijos lo que ellos necesitan, porque Dios es un Dios de amor. Maravilloso. Vamos a ir a un breve corte y en un momento continuamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Atiende la llamada del Buen Pastor. Todos los lunes, de 8 a 9 de la noche. Él es el Buen Pastor que va en busca de la oveja extraviada. Lunes de 8 a 9 de la noche. Escucha a don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de nuestra arquidiócesis. Mi pastor, mi Señor, ¿cómo escapar de tu rostro si del alba la aurora? Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la Misa Episcopal. Conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, estamos en el último bloque y estamos esperando sus llamadas también. Si usted quiere levantar el teléfono, saludarnos, se lo vamos a agradecer mucho, y si no quiere, pues síganos escuchando, pero no le cambie, no le mueva. Estamos aquí, Coinonía Radio, todos los días, desde 4 de la tarde, toda la noche, hasta que el sol amanece, hasta que el sol aparece, y los fines de semana, bendito sea Dios, otra vez, desde ayer viernes, 4 de la tarde, hasta el lunes por la madrugada. ¿Qué tal con esa programación que tenemos? Infinidad de programas, no, pura calidad de exportación. Ya tenemos la regla, ¿cómo se llama? La cosa esa, la NOM, no sé qué, no sé qué, todavía no tenemos eso, pero si vienen y nos hacen una auditoría o un examen, seguramente nos lo darán, porque tenemos programación de lujo. ¿Para qué? Para seguir evangelizando a todos aquellos a donde llegue este mensaje de salvación. Queridos hermanos, estamos hablando de la confianza. Fíjense que la mayoría de la gente no confía en Dios, de veras, de veritas.
sino en los parientes. A veces confía uno en los parientes, sobre todo si son, como decimos aquí en Tijuana, emigrados, ¿no? Hay muchos que son emigrados y ahí les andan llegando. Tienen infinidad de ahijados. ¿No se ha puesto a pensar eso usted? Que los emigrados tienen infinidad de ahijados. ¿Por qué cree? Porque confían en el dinero, en los dólares, en que su hijo va a tener un regalo en diciembre, en Navidad, en su cumpleaños, puras tonterías de esas, ¿no? Pues hay gente que confía en los demás, en los parientes, en los amigos, en los vecinos, en el patrón, lo ve a uno al patrón, así, en otro hombre también. No, fíjese que está muy bien esto de ser hermanos y de ser fraternos. Los hombres debemos ayudarnos mutuamente, hablo de hombres y mujeres, ayudarnos mutuamente como personas, como individuos, como iglesia, cuidarnos unos a otros, prestarnos unos a otros. Si el otro necesita, yo tengo prestarle o darle. Pero desgraciadamente hay hombres que sí se ayudan mutuamente, hay hombres que sí se cuidan unos a otros, pero también toman juntos, salen juntos a pasear, se olvidan de que hay que ir a misa. Hay grupos y grupos y grupos y grupos de amigos que ahorita están en la playa. Le aseguro, usted váyase aquí a las playas de Tijuana o aquí a Rosarito, cerca o donde quiera, y va a ver cómo está. O váyase ahorita a un antro, ahorita que es sabadito, y va a ver cómo está lleno de amigos que confían en ellos, que saben que el otro le va a hacer un paro, que saben que el otro le va a ayudar. Pero desgraciadamente no están depositando su confianza en Dios. Antes de que se me olvide, que se me vaya el tiempo, nos habló Lola Lira y manda un saludo para todos, todo Koinonía, en especial para Javier. Es que le dije que me llamara, fui a visitarla y pues ya llamó. Lola Lira, Dios le bendiga y le cuide y le siga llenando de sus bendiciones a usted y toda su familia. Hermanos, la Biblia nos enseña que debemos ayudarnos unos a otros. La vida de cristiana nos enseña esto también. Podemos leer Hechos 2:42 y podemos leer todo el libro de Hechos y cómo se echaban la mano y todo aquello muy bonito. Pero la idea de que la ayuda del hombre sustituya a la ayuda de Dios es una insensatez. Les decía, si van ahorita a un antro, hay muchos amigos, confían en ellos, que si nos para la policía, que yo tengo un amigo, que nos va a hacer un paro. Cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Entonces no hablamos de una fraternidad, hablamos de un grupo de amigos que están en una ausencia total de Dios. Fíjense que a veces podemos confiar mucho en un hombre o en una mujer, en el esposo, en la esposa, en el amigo, en el patrón, en el emigrado, como les decía ahorita, y se va formando una falsa, una codependencia o una falsa independencia. Se sienten muy completos cuando anda uno con sus amigos. ¡Wow! Se siente uno muy completo, ¿no? Andas con el amigo y todo es fiesta y todo muy bonito. Pero los amigos, quiero decirles que son como los amigos del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Hemos venido hablando de eso. Mañana hablaremos otra vez de eso. ¿Cómo eran los amigos del hijo pródigo? Cuando tenía, ahí estaban. Pero cuando ya no tuvo, no estaban con él. En el chiquero, cuidando puercos. ¿Verdad que no nos dice eso la palabra? Se acabó el dinero, se acabó la amistad. ¿Debo depositar mi confianza en mis amigos? No. ¿Debo depositar mi confianza en el dinero? Oye, dicen, el dinero no es la vida. ¿Cómo dicen? El dinero no es la vida, pero sin dinero no hay movida. A ver cómo está la cosa. Entonces, es una invitación a que yo tenga mi confianza puesta en las riquezas, en el dinero. Primero, difícilmente vamos a ser ricos todos. ¿De dónde saldría tanto dinero? Pues no hay, solo están unos cuantos. Y el dinero, muchos creen que sirve para todo, pero el dinero no sirve para todo. El dinero no cura un mal, así lo vamos a poner, un mal, así lo vamos a poner, que se llama muerte, que a fin de cuentas es un bien. Nadie hay que con todo el dinero del mundo que tenga pueda comprar un día más. Ya está definida su vida como el Señor quiere. Nadie hay que pueda comprar la salud. Sí, hay muchos productos que te ayudan, que te dan longevidad, que todo eso, sí, naturales, muy buenos algunos, claro que sí. Pero
pues no vive nadie más de 120, 130 años. Muy pocos llegan a esa edad. Quiere decir que el dinero no compra todo. Quiere decir que el dinero me puede dar placeres. Quiere decir que con el dinero puedo obtener muchas cosas, lo que yo quiera. Quiere decir que con el dinero puedo corromper, puedo ser un corrupto y puedo corromper a los demás y puedo ser corrompido yo mismo. Eso sí, pero eso no es de Dios, eso no está bien, eso está mal totalmente. El dinero, vamos a ver, dicen que Satanás a veces da, y tengan cuidado porque cobra caro, carísimo. El dinero, vamos a suponer que acumulas mucho dinero. ¿Puedes salvar tu alma con dinero? ¿El dinero te puede dar la paz y la tranquilidad para tener una conciencia limpia? Mucho dinero, dólares, euros, yenes, pesos mexicanos, quetzales. ¿Verdad que no? ¿Verdad que por mucho que tengamos, por mucho que creamos que podemos poseer, no ganamos la tranquilidad y la paz? El dinero podrá cambiar la sentencia del juicio final. Cuando el justo juez diga, apártense de mí, no te conozco. Señor, aquí traigo unos dólares para entrar en el cielo. ¿Se reirá de nosotros el Señor? Por supuesto que sí. Entonces tampoco en el dinero debo de depositar mi confianza, sino en Dios. Jesús dijo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 23. Qué difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el dinero te pierde, los bienes te pierden, el poder te pierde totalmente. Hay gente que lo usa bien, qué bueno. Que Dios les dé más para que sigan haciendo esas obras maravillosas de caridad. Pero hay gente que tiene y se le olvida que existe un Dios. Se le olvida que hay un Señor que le ha dado todo. Se le olvida totalmente eso. ¿Y de qué le sirven todos sus bienes? Acuérdese, ahí estaba Lázaro, el pobre Lázaro y el rico. Acuérdese de ese mensaje que viene también ahí en el Evangelio. Hijos míos, continuó diciendo Jesús en esa parábola, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Y ya no hablaba nada más de los ricos, hablaba de todos. ¿Quiénes confían en las riquezas? Si los que tienen todo el dinero estamos viendo que de nada les va a servir, ¿para qué confiar entonces en las riquezas? ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Pero fíjate qué bonito, lo decimos, ¿verdad? Que es fácil. ¿En quién tienes depositada tu confianza? En Dios. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Re bien que no lo sabemos, pero no lo practicamos. Y hablo en plural, ahí me estoy incluyendo. No lo practicamos. Mucho cuidado con el dinero. ¿Cuál es el enemigo número 1 para el alma hoy? El dinero. Así es, el poder, el tener y el placer que da el dinero. Las personas que tienen abundancia de cosas se olvidan de Dios. Difícilmente piensan en Dios, que ha sido muchas veces la fuente de sus bendiciones y otras veces no, porque el demonio también da. ¿Por qué sucede esto de que se olvidan de Dios? Porque la prosperidad produce una falsa independencia. Al tener bienes, al tener todo, al tener posesiones, al tener una buena economía, creo que estoy capacitado para dirigir mis pasos, creo que puedo tenerlo todo, creo que puedo conseguir la píldora de la longevidad, ¿verdad? De la juventud eterna, y no hay tal cosa todavía. No hay. No hay. Y no habrá. Entonces, ya para terminar, nos queda un minuto. ¿Qué significa confiar en Dios? A ver, dinos. ¿Qué significa confiar en Dios? Confiar en Dios significa aceptarlo, aceptar lo que Él nos dice en su palabra, aceptar sus enseñanzas, pero también, si somos reprendidos, aceptar sus reprensiones, porque eso quiere decir que está poniendo su mirada en nosotros, pero quiere que cambiemos muchas cosas. Cambia tu manera de pensar. ¿Qué significa tener confianza en Dios? No seguir nuestros propios pensamientos, no creer en nosotros mismos, no creer en tradiciones humanas, confiar en su misericordia, porque dice misericordia
el Señor es rico en misericordia. Significa entonces confiar en el Evangelio, confiar en el mensaje que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros, echar fuera nuestras ideas, nuestros orgullos y todo lo demás. No confiemos en nadie, confiemos solamente en el Señor, que lo da todo y que no quita nada, como dijo Juan Pablo II. Queridos hermanos, esto fue todo en su programa La Dignidad del Hombre. Dios los bendice. Hasta luego. El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana.